fuera sincero, ¿no? Dice, en cuanto corté la llamada contigo, me dijo, ¿sabe qué? No quiero otra muestra, realmente no llevé el medicamento como me dijo, los procesos no los llevé a cabo, dice, entonces, pues sí, estoy mal, ¿no? En mi resultado. Entonces, son datos que nosotros al tener comunicación con los pacientes puede ser de dos vías. Una, o realmente como para ponernos a dudar, en este caso fue más que nada como para con el paciente, dice, pero realmente uno afianza o reafirma que lo que uno está realizando es correcto. Entonces yo creo que en mi experiencia con los médicos no hemos tenido problema, bueno, como todo, ¿verdad? Hay médicos o el temperamento, ¿no? De las personas, pero en su mayoría sí hemos tenido mucho equipo con los médicos, es algo que nos ha agradado y que realmente seguimos como que fomentando con ellos, ¿no? De que ellos vean el apoyo por parte del laboratorio y que sigamos trabajando en equipo. Gracias, Rebeca. Bueno, pues hemos estado viendo que hay algunas cuestiones que nos empiezan a saltar a la luz, ¿no? A ponernos atentos como UFBs, ¿no? En el laboratorio. Voy a cambiar un poquito el orden, le voy a empezar preguntando a Carlos. Carlos, ¿hay una visión en el exterior de que el laboratorista es un técnico, básicamente? A veces nos preguntamos, yo me he preguntado, ¿por qué otros colegas profesionales de la salud emiten un reporte donde dan una opinión sobre sus resultados y el laboratorio a veces se queda en ese stand-by, nada más entrega el reporte? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algo que podamos hacer para seguir mostrando que queremos estar dentro del equipo de salud? Híjoles, esa es una pregunta muy compleja que daría incluso hasta para varias sesiones. En mi experiencia te puedo decir que yo estudié químico farmacobiólogo y pues no debo negarlo, tal vez compartí esa opinión, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó cuando yo llegué por razones académicas, por las que tú quieras, a estudiar un doctorado a nivel investigación en la Universidad de Sheffield en Inglaterra, que pues fue una experiencia muy dura, que cambió completamente mi paradigma de ver la vida, las cosas, no nada más a nivel profesional? Para empezar, sus carreras equivalentes no son para nada tan complejas como es la carrera de químico farmacobiólogo. Dejemos de lado si había buenos o malos maestros. Simplemente el plan de estudios, lo que uno tiene que saber para ser químico, no se compara con lo que ellos tienen que saber para ser biólogos, para ser biotecnólogos. Son carreras mucho más ligeras. Eso habla de que aquí en México, por lo menos en teoría, en el papel, estamos poniéndole mucho empeño en formar a los profesionales. Y luego, sobre la marcha, pues uno se da cuenta de que pues hay buenas bases, ¿no? Los estudiantes mexicanos en el extranjero generalmente hacen buen papel porque quien logra llegar a ese nivel trae buenas bases, ¿no? Entonces, había una vez en la que unas colegas estaban peleando con el electrodo de óxido nítrico y ya llevaban toda la mañana intentando hacerlo funcionar y nos acercaron a pedirme ayuda. Y hasta que el supervisor se acercó y dijo, bueno, ya le preguntaron a Carlos. No, pues no. Y fue y me llamó. Y en cuanto vi la solución de calibración, dije, esto está oxidado, ¿no? Por el simple cambio de color. Entonces, uno generalmente tiene buen perfil. ¿A dónde quiero llegar? Que cuando he tenido oportunidad de platicar con proveedores, con otros profesionales, porque algunos de mis colegas que estudiaron el doctorado se quedaron a trabajar en el NHS, que es el sistema de salud, como responsables del laboratorio. Es decir, para ser responsable del laboratorio clínico en un hospital británico, el profesional tiene que tener un grado ya de doctorado. Decían, es que en México les deben pagar un dineral y deben ser muy respetados los que están en el laboratorio clínico, ¿no? Y yo por dentro pensaba, pues no, generalmente no es una profesión que se asocie a ese nivel de ingreso, a ese nivel de responsabilidad, sino que pasa lo contrario, lo que decían, que no tiene tanto respeto, tanto glamour dentro de la rama médica. Yo creo que es una cuestión cultural. Entonces, creo que
el hecho de que en México el mercado está atomizado, es decir, hay muchos laboratorios pequeñitos, no hay una regulación estricta, entonces casi cualquiera puede poner un laboratorio, no hay una constante cuestionamiento de la credibilidad, porque como decía Francisco, a veces el médico se va más por el tema de la dicotomía que por el tema de la veracidad de los resultados. Digo, no siempre ocurre, pero eso hace que se subvalore muchas veces el trabajo del laboratorio. Y entonces el reto está en que quienes estamos al frente de un laboratorio, ya sea público o privado, pues demostrar que no es, ¿no? Porque cuando uno como profesional del laboratorio logra revertir esa tendencia, entonces se vuelve uno pues el favorito del médico, ¿no? Porque hasta los mismos médicos te dicen, vete para allá porque ahí hacen bien las cosas. Entonces, creo que es una cuestión de, de que como profesionales del laboratorio, desde un principio, a la hora de formar a los profesionistas en las universidades, los hagamos conscientes del gran valor y de la gran responsabilidad que tiene su carrera. Y que mantengamos eso, ¿no? Que creemos esa cultura donde se le diga al profesional del laboratorio, tú eres muy importante, tú tienes la responsabilidad para que poco a poco vayamos cambiando esa perspectiva. Gracias, Carlos. Rebeca, tú ya nos platicaste un poquito de esa experiencia que ha sido muy positiva en el hospital para ti, ¿no? Con esta trascendencia que ha tenido el laboratorista, el químico, farmacéutico, biólogo. ¿Nos puedes profundizar un poquito más sobre esta cuestión en la que tú has demostrado que no es un técnico nada más? Sí, realmente sí, como les comentaba y como también comenta el doctor Carlos, sí es muy importante toda esta parte. Lo que nosotros podemos emitir como algún comentario, eso muchas veces como que les da un panorama más a los médicos, o sea, realmente no nos podemos quedar con una prueba, o a lo mejor si resolvemos algo y vemos algunos parámetros como que están un poquito fuera de rango o hacia qué línea se puede ir un poquito más lo del estado de salud del paciente, es cuando nosotros podemos intervenir y dar una pauta más allá de lo que nos está solicitando el médico. Nosotros nos enfocamos directamente con la línea de médico porque no podemos emitir algo así con los pacientes porque generamos cierto conflicto. Entonces tratamos de guardar ese respeto o esa privacidad. Entonces nos comunicamos directamente con los médicos, vemos esto o sugerimos esto de acuerdo a lo que revisamos, o podemos hacer un análisis más profundo de este paciente. Entonces realmente sí podemos aportar ese como que granito de arena o un plus cuando estamos checando alguna apertura, ¿no? Que podemos realmente como que favorecer el diagnóstico del paciente, pero siempre lo hacemos respetando la línea de laboratorio y médico para no generar conflictos. Gracias. Sí, sí, sin duda, ¿no? O sea, todo tiene un orden en este aspecto. Leslie, tú hace un momento nos platicabas precisamente de esta forma de tomar decisiones con respecto a los estudios que obtenías, ¿no? Hablabas precisamente de las enzimas, de algunas enzimas en las que tú decías, bueno, no voy a esperar a tener un resultado, publicarlo, a ver que el paciente pueda estar teniendo mayor perjuicio en su salud, ¿no? ¿Cuál ha sido esta respuesta que has tenido de los médicos con respecto a estos atrevimientos, si lo queremos decir, para poder atender mejor a la calidad de vida del paciente? Y bueno, como todo, hay diferentes opiniones. Hay relaciones con médicos que están dispuestos a escuchar y hay otros que no, que sí se molestan porque a final de cuentas ellos son los que emiten el diagnóstico. Entonces, uno trata de no tener ese enfrentamiento directo con ellos, pero sí hacerles saber en algún momento si hay un error por parte de ellos,
Y también aceptar cuando, porque somos humanos, nos podemos equivocar, y también cuando nosotros cometemos un error en el laboratorio, ya sea que hayamos tecleado a lo mejor un número mal, pero los médicos, en mi experiencia, han agradecido ese hecho de que no perdamos tanto tiempo cuando hay una situación de este tipo. Inclusive ellos mismos luego hablan y nos preguntan en alguna emergencia en cuánto tiempo aproximadamente puedo tener un preliminar de resultados o algo por el estilo, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, cuando tomamos lo que son lo de las enzimas cardíacas, me ha pasado que luego las enfermeras, por indicación del médico, les dan algún medicamento. Entonces las enzimas cardíacas, cuando las tomamos, salen normal. Y el médico se asombra en el hecho de que como llegó el paciente, haciendo su exploración, un electrocardiograma, no le concuerda a veces el resultado que ellos esperan con lo que se hace aquí en el laboratorio. Entonces, uno pone la nota, le avisa al médico, esta muestra se tomó, pero el paciente se le administró tal medicamento sublingual, o la enfermera comenta que se le dio tal medicamento, y nosotros, al comunicarle estos resultados al médico, le hacemos hincapié para que él valore que probablemente no es el valor esperado, que pensaban a lo mejor que las enzimas iban a estar muy elevadas, pero pues no, porque ya estabilizaron al paciente con este medicamento. Entonces esto hace que pues ellos también pues sí tomen esa importancia de nuestro papel en el laboratorio, porque al final de cuentas pues es trabajo en equipo. Gracias, Leslie. Francisco, para ti, ¿qué ha sido esa experiencia? ¿Qué has visto con respecto a esto de salir de ese tecnicismo en el flow de ¿no? Sí, bueno, pues ha sido un duro caminar. Digo duro porque al final, no, como comentaba anteriormente, no es sencillo salir precisamente de la zona también de confort de uno como analista, de estar en el laboratorio nada más, a lo mejor dedicarse exclusivamente a procesar resultados, perdón, a procesar muestras, emitir resultados y quedarse allí, como a lo mejor muchos colegas sí lo hacen, es decir, cumplen con su trabajo, sacan su trabajo y más allá no ven el interés de trascender. Entonces, y por eso pongo la palabra duro, porque al final de cuentas es también incluso batallar con los mismos compañeros de trabajo. Es decir, si alguno de ellos simplemente desea procesar sus muestras, emitir resultados y que ahí termine su trabajo, es también tratar de inducir a que cambie esa manera de hacer las cosas, porque al final de cuentas pareciera que no, pero sí nos pega a todos el que tengamos ese tipo de colegas, porque al final el médico no va a verlo en su totalidad, lo que es la actitud o el cambio de accionar por parte de uno como analista, sino que empieza quizá a ver, bueno, sí hay uno o dos, pero todos los demás hacen lo de siempre, ¿no? Procesar las muestras y emitir resultados. En mi particular punto de vista, y bueno, y en mi experiencia también, lo que ha ayudado bastante el ir rompiendo también esta barrera de la que hablaba también anteriormente, ha sido el tener la libertad, en el caso, sobre todo en el caso del hospital donde trabajo, en el hospital público, de poner algunas notas, y que me tomo lo que decías al principio, o que hacías el cuestionamiento al químico Carlos,
referente a por qué nosotros no podemos, ¿no? Si a lo mejor otros especialistas lo pueden hacer o emitir una opinión del resultado como tal. Y una vez yo también se lo preguntaba a un patólogo, nosotros hasta qué punto podemos, ¿no? Podemos también poner nuestras notas, porque al final de cuentas, digo, a lo mejor a más de un médico incluso le ayudaría bastante, porque en algunas ocasiones nosotros podemos interpretar mejor algunos resultados, no con la cuestión de la clínica, no me quiero malentender, sino en la cuestión de lo que nosotros hacemos de manera operativa, porque conjuntamos la fase preanalítica con la analítica y obviamente para poner en la post, esa parte ayudaría al médico. Y me decía que justamente se necesita en ese caso, por ejemplo, los patólogos, los que sí ponen ahí en la nota, es la especialidad, es tener evidencia de que hay una capacitación suficiente para emitir una opinión, ¿sí?, de ese tipo. Entonces, en el área en la que su servidor se ha desempeñado con un poquito más de profundidad, que es uroanálisis, en esa parte uno tiene que también hacer eso, es irse especializando. Eso es lo que nos va a dar también, o nos va a marcar la pauta de poder nosotros poder dar un extra a los médicos cuando uno va tomando una línea de especialización. Eso es lo que nos distingue y que a veces no es tan bueno para nosotros como químicos o como analistas de laboratorio, el que no tenemos una especialidad. Cuando no tenemos una especialidad, pues bueno, el especialista de todo es especialista de nada, ¿sí? Hacemos química clínica, hacemos la parte de uroanálisis, parasitología, hematología, coagulación, etcétera, pero nos vamos convirtiendo en un ente, sí, muy completo, pero a la vez deficiente, porque al momento de querer a lo mejor dar alguna opinión, no estamos lo suficientemente capacitados porque nos hemos enfocado en actualizarnos, en profundizar todas las áreas. Entonces, para mí, en mi experiencia me ha ayudado bastante el ir profundizando en una sola área, porque así puedo, en el área que sí me considero competente y totalmente, en ese caso, con conocimientos actualizados, es decirle al médico, doctor, ya sea si se puede, vía telefónica, sino con la nota, incluso entregándole con la misma nota, decirle, doctor, el caso que tenemos de repente, no sé, un proceso litiásico, llega un paciente ahí al área de urgencias y sospechan de una apendicitis. Normalmente les mandan a hacer una biometría hemática y un examen general de orina. En la biometría hemática está totalmente normal, pero en el examen general de orina observamos algunos hallazgos microscópicos que van enfocados a una litiasis. Entonces, es decirle al médico con la nota y ponerle todo, que los hallazgos, no sé, por ejemplo, maclas de ácido úrico más hematuria, etcétera, es muy probable que haya un proceso litiásico, por lo cual hay que realizarse estudios complementarios para poder confirmarlo. Además de la nota, vas y le entregas y le dices, doctor, considero que su paciente pudiera tener eso, no sé si ya sospecharon de algo así. Y resulta que luego el médico dice, justamente eso estábamos pensando porque estábamos viendo aquí, platicando con el doctor, gracias químico, ¿no? Y se termina esa parte, pero los médicos te van teniendo confianza y también van viendo en ti en un colaborador, no lo van viendo como yo le mando la chamba y él tiene que hacerlo y nada, sino más bien como alguien que colabora con el diagnóstico, y es ahí donde se rompe la barrera que hace rato decíamos, se rompe y es donde podemos realmente poder trascender como analistas y también poder realizar a lo mejor ese extra en alguna pequeña nota que, insisto, no se trata, como bien decía la maestra Rebeca, no se trata de cruzar líneas, no vamos a meternos en cosas que no nos corresponden. Nosotros no podemos interpretar como tal, sin embargo, sí podemos ayudar con la información que tenemos a darle más información al médico y que en base a ello ellos decidan. Otro caso particular, y con eso termino mi participación, justamente también en uroanálisis, de repente nos encontramos con muestras que están visiblemente contaminadas porque están mal recolectadas, ¿sí? Pero en esa mala recolección encontramos hallazgos importantes que es importante informarlos para que se le pueda dar seguimiento. Ejemplo, una mujer que de repente hay un montón de células escamosas, que es visible que no separó labios vaginales ni tampoco fue el segundo chorro o chorro medio, sino fue el primer chorro, y ella arrastró todo y encontramos ahí funguria, encontramos formas fúngicas y encontramos a lo mejor también tricomonas.
No podemos decirle mala, no sé, por ejemplo, que la recolección fue mala y que se descarte, que se recolecte una nueva muestra, ¿no? Tenemos que poner, sí, que la muestra no fue recolectada adecuadamente, pero en esa muestra estamos encontrando hallazgos que hablan de quizá una vaginitis infecciosa, en donde habrá que darle seguimiento, darle tratamiento, y ya le estamos dando también allí al médico las herramientas quizá para una segunda ocasión, decirle, ok, sospechas de esto, puedes hacerte un examen general de orina y nos puede dar luz de qué pudieras estar padeciendo, si es una infección vaginal o si es una infección de vías urinarias. Y en ese sentido, de verdad, es muy grato poder uno después recibir y decir, recibir una llamada de los médicos y decir, que nos digan, ¿sabes qué? Mira, va para allá esa paciente, sospecho de esto, ¿qué más le podemos hacer? O sospecho de esto, te encargo que especial énfasis, por ejemplo, en búsqueda intencionada de hematíes dismórficos o búsqueda intencionada de microorganismos. Entonces, esa parte considero yo que es la que sí nos da ¿cómo decirlo? Nos da la capacidad de poder hacer o dar un extra cuando ya hemos demostrado que no somos improvisados en el laboratorio, que no somos que vamos adquiriendo experiencia, sino que nuestra experiencia ya la ponemos al servicio de nuestros pacientes y obviamente de manera indirecta también al servicio de nuestros médicos. Entonces, desde ahí considero que es una buena manera de ir rompiendo esa barrera y que el que nosotros podamos, poner alguna notita tendrá que ver sobre todo con nuestro grado de especialización, que de verdad eso es nuestra deficiencia. Una de las cosas que a lo mejor más admiran, que a lo mejor somos polivalentes o multifacéticos, es también una de nuestros grandes obstáculos para poder trascender. Gracias, Francisco. No, sí, sin duda, el laboratorio clínico tiene mucho que aportar a la salud, ¿no? Pues bueno, voy a aprovechar un poquito aquí, mandar saludos a René Basso, que nos visita, que nos ve desde Tijuana, casi siempre nos está acompañando en los desayunos. Y él mismo hace una pregunta interesante. ¿Cómo abordan el tema de las interferencias de los fármacos con las pruebas de laboratorio? Rebeca, ¿me puedes apoyar? ¿Me puedes comentar cómo le hacen? Sí, claro. Nosotros cuando se va a tomar una muestra siempre hacemos como un pequeño interrogatorio al paciente para verlo o asegurar la fase preanalítica y que esté correcto, ¿no? Lo que vamos a nosotros a emitir. Entonces, en este pequeño cuestionario o evaluación que hacemos con el paciente, es muy rápido, pero preguntamos las horas de ayuno, su diagnóstico muchas veces ya viene en su solicitud. Preguntamos si están tomando algún medicamento, si lo están tomando, si su médico pidió alguna suspensión previa o no. En dado caso de que él desconozca, si nosotros podemos hacer una intervención antes de tomar la muestra con su médico, lo hacemos porque muchas veces sí tenían que suspender medicamento y ellos no lo sabían o no lo recordaban. Entonces nosotros hacemos esa como que fase o esa antes de tomar la muestra como para asegurarnos. Si no se puede contactar o si él dice, no, así va a ser la toma de muestra, pero nosotros vemos como ciertas inconsistencias, tomamos la muestra, procesamos, pero sí se hace una nota de lo que nosotros vayamos observando o que es el paciente sugiere que sigue tomando su medicamento, si nos da mayor información sobre tal, lo comentamos, también alguna observación sobre su muestra se hace la nota, y esto cuando el médico lo ve, si no ponemos esa nota, por ejemplo, de los medicamentos, él podría suponer que a lo mejor sí suspendió, ¿no? El tratamiento, pero al tener la nota ya podría correlacionar el resultado, entonces él tendría ya el panorama certero de por qué está así el resultado. Tal vez no fue la evaluación del paciente, o bueno, su seguimiento, ni tampoco fue cuestión del procesamiento de la muestra, sino que fue el medicamento. Entonces nosotros tratamos de abordar desde un principio cómo es que viene el paciente y en qué condiciones, y como les comento, cualquier cosita nosotros lo hacemos con una nota o directamente con el médico para asegurarnos esa parte. Gracias, Rebeca. Leslie, cómo has abordado este tema de las interferencias de los fármacos en las pruebas de laboratorio? Tu micrófono, Leslie. Lo tienes.
Se sigue sin escuchar. Norma, nos apoyan. Sí, nada más que le tengo que llamar, entonces. Entonces, bueno, vamos a continuar con Francisco. Nos apoyes con la, cómo ha sido todo, y ahorita regresamos con Leslie. Claro que sí, ha sido de manera similar a lo que comentaba Rebeca, en cuestión de hacerles un pequeño cuestionario al inicio, en donde al llegar el paciente, además de si cumplió con el ayuno, de qué manera, por ejemplo, también recolectó su muestra de orina en caso de que se le esté solicitando, y también preguntarles qué medicamentos son los que están tomando. Algo importante aquí es que en eso también tenemos que decirle a nuestros médicos la importancia, hacerles a lo mejor o concientizarles de la importancia de que ellos también nos indiquen las prescripciones que tienen para sus pacientes, porque muchos de ellos quizá no recuerden el nombre del medicamento. Cuando bien nos va, de repente salen y nos dicen, mira, pues que aquí los traigo en mi bolsa, lo sacan y es que es este, ¿no? Y ya, bueno, tú tomas nota de los medicamentos que está tomando, pero en muchas ocasiones ellos no se acuerdan qué medicamento está tomando. Ah, es que es uno para la presión. Ah, es que tomé uno para la infección. No sé. Entonces, de ellos te van diciendo a lo mejor para qué se los prescribieron, si se acuerdan, pero no te dicen el nombre del medicamento. Entonces, esta parte sí es importante de concientizar al médico para que ellos en la solicitud de laboratorio nos pongan la prescripción, ¿sí? Que nos pongan qué medicamentos están prescritos para esos pacientes. Y a nuestros pacientes, además, si ya viene esta información que es bastante valiosa, poderles preguntar, poderles decir, bueno, ok, esos son los medicamentos que tu médico te prescribió, ¿tú qué estás tomando por tu cuenta? ¿Sí? Porque resulta que normalmente, bueno, en nuestro país, pues somos muy dados a la automedicación. Entonces, en ese sentido, no solamente va a haber la prescripción interferente de lo que el médico le prescribió, válgame la redundancia, sino también lo que el mismo paciente está ingiriendo por su cuenta propia, ya sea algún suplemento o algún medicamento de venta libre, ¿sí? Entonces, eso sí también, bueno, una vez que se hace esta parte, se hace el cuestionario al inicio y ya que tenemos el cuestionario completo, al momento de procesar nuestras muestras, si vemos alguna alteración y que tiene precisamente una relación directa o indirecta con este medicamento, pues hay que hacer la anotación pertinente en nuestro reporte de resultados. Vuelvo al tema que, bueno, más bien dicho, a un ejemplo de lo que considero mi área de expertise, que es el uroanálisis. En el paciente nos comenta que está tomando medicamento y que es fenazopiridina, y vemos la muestra y está totalmente pigmentada, está roja por la excreción de este fármaco. Entonces, bueno, al momento de hacer nuestro reporte de resultados, lo que tendríamos que hacer es no reportar el examen químico porque no tendría valor diagnóstico, porque sería totalmente erróneo cuando son pruebas colorimétricas y estás alterando totalmente el color de la orina. Pues bueno, es omitir eso, pero poner la nota. ¿Por qué se está omitiendo? Se omitió el examen químico ya que no es representativo del estado de salud del paciente porque se alteraron las condiciones de la muestra o de la coloración de la muestra por el fármaco que está tomando, y ponemos allí tal cual. Entonces, esa parte ayuda bastante porque, bueno, no estamos dando un resultado erróneo y nos estamos respaldando del por qué se está dando esa nota, porque es bastante común y, bueno, en algunas otras áreas también sucede, ¿no? Hemato y coagulación, pero en la parte que les comento, y uroanálisis, y no se diga el uso de antibióticos, no estás sospechando de una infección de vías urinarias y solamente ves una respuesta inflamatoria exacerbada, muchos leucocitos, pero no ves bacterias, pero resulta que el paciente estaba tomando antibiótico, entonces, bueno, ya estaba inhibido el crecimiento, hay que poner también la notita porque luego el médico pueda pensar que la respuesta inflamatoria era no infecciosa, cuando en realidad sí era infecciosa, pero hay un factor ahí interferente. Entonces, bastante importante, y es la manera en que se abordan. Primero, la parte de la encuesta y también concientizar al médico, y posterior a ello, en nuestros reportes de resultados, poner ahí los datos que nosotros pudimos recabar. Gracias, Francisco. Leslie, ¿ya nos pudimos comunicar con Leslie? Sí, ya, gracias. Perfecto. Leslie. Sí, bueno, hay que considerar
que un medicamento administrado por cualquier vía a un paciente puede ser causa de una interferencia y en los estudios de laboratorio. Y este va a aumentar con el número de medicamentos que consuma. Como dijo Rebeca, en el caso de los pacientes ambulatorios que nos llegan para toma de muestra, se les hace pues una ligera entrevista, ¿no? Ahí en lo que tú vas platicando con el paciente, le vas preguntando si toma algún medicamento, cuántos medicamentos. Y es verdad, como dijo el otro compañero, Carlos, o bueno, creo que fue, en el que hay veces los pacientes no se acuerdan qué medicamentos toman. Yo creo que aquí sería importante lo que es, por ejemplo, en pacientes que están en hospitalización, a veces me ha tocado, por ejemplo, que los tiempos de coagulación salen alargados. Entonces, lo que hago yo es hacer una trazabilidad para ver si el paciente está tomando algún anticoagulante, porque puede ser una de las razones, ¿no? Entonces, por lo regular en el expediente clínico siempre hay un perfil farmacológico y es a lo que yo me voy y me baso, checo y considero para ver si me interfiere en esto. Creo que en la comunicación médico personal de laboratorio, en este caso nosotros, debería ser importante que hubiera como una base de datos, ¿no? En donde se une lo que es el laboratorio clínico con lo que es la farmacología clínica, para que tengamos esa asistencia nosotros y podamos ver si interfieren los valores, hablando, por ejemplo, en pacientes hospitalizados. Un ejemplo sería, por ejemplo, en la glucosa sérica, con medicamentos como el ácido acetilsalicílico, la morfina, el metronidazol, algunas cefalosporinas, hacen que esta glucosa sérica aumente su valor de un resultado real. Entonces, pues obviamente el médico que hace su diagnóstico y lleva su tratamiento, pues ya está consciente que estos medicamentos pudieran interferir en lo que es esta prueba. Entonces, creo que sería bueno, desde mi punto de vista, que sí se tuviera esta base de datos para que nosotros pudiéramos... Si es que te dejamos de oír, continúa, por favor, Leslie. Casi todo. Ah, bien. Entonces, que tuviera una base de datos que dudáramos tanto en el hecho de que es un paciente que tiene diabetes, porque pues no, el paciente está en su tratamiento como tal. Que sea que farmacología clínica para que tenga asistencia al laboratorio. En el caso de pacientes hospitalizados y bueno, pacientes ambulatorios, como comentó la revista al paciente. Gracias, Leslie. Carlos, para ti, ¿cómo abordas estos temas de las interacciones de los fármacos con las pruebas de laboratorio? Bueno, en el caso de nosotros, pues la fase preanalítica, ese interrogatorio, siempre es muy importante. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes ambulatorios, entonces es difícil conocer la historia clínica o todo el tratamiento o el expediente porque no lo tenemos a la mano. Sin embargo, tenemos los requisitos para cada una de las muestras y esa información se le proporciona al paciente de antemano. Entonces, eso nos permite pues asegurar que los resultados que estamos obteniendo son resultados fidedignos. Sin embargo, pues a veces también tenemos un poco que trabajar con la voluntad del paciente. Les recuerdo que, por ejemplo, mi especialidad, que es biología molecular, me pasó algo muy curioso hace algunos años.
teníamos las instrucciones claras y disponibles en los sitios de toma de muestras sobre cómo se tiene que tomar la muestra para hacer una genotipificación de virus papiloma humano. Y llegó al área de biología molecular, al laboratorio que estaba a mi cargo de biología molecular, una muestra para lesiones posibles condilomas causados por virus papiloma humano. Entonces, a la hora de hacer el proceso de la muestra, en la fase de extracción del ADN, obteníamos un residuo graso, blanco, medio raro, ¿no? Y las PCR se inhibían para esa paciente en particular. Entonces, pues hicimos la indagatoria, le preguntamos a quien tomó la muestra, y juraba y perjuraba que había preguntado si había habido algún tipo de tratamiento. La paciente decía que no se había aplicado nada. Se le pidió una nueva muestra y nuevamente volvimos a obtener ese residuo graso. Entonces, ya indagando un poco más, pues resulta que la paciente, volviendo al tema de la automedicación, pues la paciente pensaba que tenía herpes, entonces pues estaba echando aciclovir en la zona de la piel, en los genitales, y entonces pues el residuo graso que nosotros estábamos encontrando en el laboratorio pues eran los restos de la pomada. Entonces pues obviamente que el aciclovir, al interferir con me parece que es con la DNA polimerasa, pues nos estaba inhibiendo la PCR, ¿no? Pero pues eso era algo que por más que intentábamos en el interrogatorio, pues la paciente no admitía, ¿no? Entonces sí es muy importante tener ese ojo crítico y tener bien clara toda la cadena de comunicación, porque pues como en el ejemplo que mencionó Rebeca hace un rato, ¿no? Pues el médico tiene que confiar en nosotros, que hacemos el trabajo sistemática y objetivamente, pues porque no podríamos reportarle un negativo, porque pues evidentemente se nos está inhibiendo la PCR y ni el control da, y tampoco podemos suspender la prueba. Es decir, hay que siempre, en la medida de lo posible, tratar de llegar de una manera sensata y pues muchas veces hasta diplomática, ¿no? Porque pues tampoco podemos estar acusando o interrogando a los pacientes de una forma que se sientan invadidos, pero sí tratar de llegar y participar de esa labor en la que uno le comunica al paciente la importancia de tener toda la información y de seguir todo, pues porque al final uno trabaja por el bien del paciente, ¿no? Entonces, la paciente suspendió su tratamiento que se había autorrecetado con aciclovir. Dejamos pasar un tiempo razonable, que ahorita no recuerdo qué tiempo fue. Se eliminaron todos los restos de la pomada se tomó una nueva muestra y efectivamente la paciente tenía condilomas por virus papiloma humano. Entonces, es decir, todo esto es muy importante, y como en su momento lo dijo Francisco, pues sí tenemos que tener cierta especialidad, y la gente que tiene la especialidad y la experiencia tiene que estar muy atenta a mencionar todo este tipo de anomalías para que al final pues se pueda llegar a un resultado confiable, ¿no? Desafortunadamente pues vivimos en un país donde es muy fácil conseguir prácticamente cualquier medicamento. Incluso hay, pensábamos inocentemente que cuando los antibióticos fueran únicamente por receta médica, pues eso se iba a acabar, y que fue lo que pasó. Las farmacias pusieron consultorios. Entonces, pues ahora sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, para el laboratorio, pues es una tarea muy difícil, porque pues pareciera que el equipo de salud, en lugar de ayudarnos entre nosotros, pues nos ponemos el pie, ¿no? Porque acuden a consulta cuando ya llevan varios días tomándose medicamentos que ellos mismos se recetaron, y entonces ya las condiciones no son las óptimas para una toma de muestra, o sabemos, ¿no?, que muchas veces primero dan el antibiótico y luego piden el cultivo, y dice uno, bueno, pues como para qué, ¿no? Entonces, pues es complejo, y creo que al final la lección es que pues tenemos que tener tanta información como nos sea posible, y la tiene que analizar la persona que tenga la mejor formación para que podamos identificar estas posibles fallas o interferencias
por fármacos en nuestros procesos de laboratorio. Gracias, Carlos. Sin duda, el laboratorio se encuentra en un sándwich, ¿no? Con el médico y con el paciente, ¿no? Ahí vemos esta importancia, creo que también en esta fase preanalítica de la entrevista. Esa forma que acabas de comentar, Carlos, de saber entrevistar, de poder obtener la información de manera adecuada, no de solamente hacer preguntas sistemáticas en donde no obtenemos nada. Y como bien dices, ¿no? A veces este resultado se reporta, es erróneo, y le pierde credibilidad a veces al laboratorio y empieza a brincar el médico con laboratorios, empieza a hablar mal del laboratorio, cuando no se ha hecho una fase preanalítica desde la entrevista correcta, ¿no? Podría ser un motivo en ese aspecto, ¿no? Vemos que aquí tenemos unas cuestiones todavía muy, muy interesantes. También nos están llegando varias preguntas, pero quiero hacerles comenzar contigo, Rebeca. Si podemos irnos un poquito rápido en esa, para pasar a estas otras, no quiero dejar esta pregunta, que también es importante, es la parte de la cuestión legal de los laboratorios. ¿Cómo es ¿cuáles son los principales requisitos legales para establecer un laboratorio? Bueno, nosotros pues ya ven que tenemos regidos por normas oficiales mexicanas, entonces para laboratorio pues está la norma 007. Entonces nosotros de manera obligatoria tenemos que cumplir con todos estos puntos. Tenemos que tener las instalaciones adecuadas, el personal idóneo, o sea, desde el personal que tiene que ser capacitado, con su perfil, apto para poder desempeñar las actividades. Entonces yo creo que es el requisito primordial, porque no podríamos poner un laboratorio o empezar a trabajarlo si no cumplimos con lo mínimo legal. Entonces esto es sí o sí. Es una parte muy importante y tenemos que recordar que estamos sujetos a evaluaciones, ¿no? Evaluaciones constantes y reguladas también. Nosotros estamos sujetos a visitas por COFEPRIS. Entonces, lo que nosotros tenemos que llevar es todos los procesos adecuados, cumplir con los requisitos legales que se deben de estipulados en la norma y pues tener todo en orden, ¿no? Realmente cualquier visita de verificación, lo que nos están pidiendo es lo que tenemos que ir entregando al momento, entonces realmente es trabajarlo al día, o sea, tenemos que tener todo en regla. Gracias, Rebeca. Carlos, ¿cuáles son tus requisitos legales? ¿Qué es a lo que te enfrentas tú en esta parte de lo legal? Bueno, pues como ya lo dijo Rebeca, nos regimos por la norma 007. En nuestro caso particular, como somos un centro de diagnóstico que además tiene imagenología, bueno, pues tenemos otro tipo de normatividad con la que además tenemos que cumplir. Y pues yo agregaría también el hecho de las pruebas, porque pues sabemos que todos los laboratorios, principalmente los privados, subcontratan algunas pruebas, pues sí tener bien claro y bien en orden todo eso, porque pues muchas veces tenemos que responder por el trabajo de alguien más, entonces pues tenemos que establecer una cadena de confianza con nuestros proveedores, ¿no? A lo mejor si yo no tengo patólogo en mi laboratorio, pero tomo muestras para Papá Nicolau, bueno, pues que tenga yo la certeza de que estas muestras y estos resultados pues van a ser emitidos con todos los requisitos que marca la ley, ¿no? Entonces creo que agregaría esa parte, ¿no? El tener proveedores confiables que a su vez cumplan con los requisitos regulatorios es parte de nuestra responsabilidad. Gracias. Francisco, ¿cuáles son esos requisitos que tú observas que no pueden ser retirados de esto, ¿no? Bien, como ya atinadamente comentan, ya no sería redundarse en la parte de la norma oficial mexicana que nos rige, sino, bueno, también adicional a ello es la parte de la norma oficial que me parece es 052, la de epidemiología, en donde también hay que cumplir con ella y que los laboratorios estamos obligados a notificar los
los casos que sean de vigilancia epidemiológica. Estamos en tiempo de pandemia, no olvidemos, pero también eso nos ha hecho recordar muchísimas cosas que quizá teníamos y las estábamos trabajando y las estábamos cumpliendo, pero quizá no le damos la importancia debida. Entonces, en esta ocasión, pues es el caso en donde no solamente es los pacientes positivos a SARS-CoV-2 o a COVID, sino también a todo lo que es sífilis o probable sífilis, el rosa de Bengala, que vamos con la brucelosis, VIH, hepatitis, etcétera. Entonces, esta parte también nos compete como laboratorios y es necesario cumplirla, porque en caso de que no se haga, pues sí, es motivo de sanción, además de cumplir con toda la parte que, digo yo, es más administrativa que otra cosa, de todos los manuales de procedimientos, de tenerlos ahí a la mano. Y recuerdo yo que yo tuve una formación en farmacia. Mi área de especialidad al final de la carrera fue farmacia y terminé siendo acá en el laboratorio clínico, pero algo que me ayudó bastante en la parte de farmacia es nos capacitaron para la redacción de procedimientos normalizados de operación. Y eso es prácticamente lo que hacemos con los manuales. Entonces eso me ayudó mucho para redactar mis propios manuales acá en el laboratorio clínico, y es algo que la autoridad va a pedir en el momento de una verificación, además de cumplir con los espacios. Ahí también, si a lo mejor la pregunta va encaminada para quien quiere emprender esa parte del laboratorio clínico, es importante planear el espacio físico en el que vamos a estar, porque si no cumple con las características que marca como mínimas indispensables, pues bueno, después de haberlo a lo mejor montado el laboratorio, vamos a tener que hacer una remodelación y a lo mejor quitar alguna pared, etcétera, cuando no es necesario, si lo planeamos con tiempo, en donde se supone que debemos de tener un área de toma de muestra que sea privada para el paciente, un área de toma ginecológica también de manera privada, que la recepción tenga para tener ahí, bueno, la sala de espera, que tenga un baño para los pacientes, un baño para el personal de laboratorio, y además las áreas que ya conocemos como básicas. Entonces, considero que esto, si la pregunta va encaminada para quienes deseen emprender, sería planear desde la infraestructura, desde la parte de el inmueble, para que después no tengamos que modificar el plano inicial del proyecto. Y pues lo que ya dijimos, toda la parte administrativa. Y yo agregaría que ahorita precisamente, no sé cuándo vaya a salir, pero que está el proyecto de norma que se actualice esta norma, que sí faltan muchísimas cosas, y dentro de ellas es realmente demostrar que nuestros resultados que son buenos. Y esa parte tiene que ver con validaciones y verificaciones, y que la siguiente norma parece ser que la va a traer. Ojalá que sí, porque vale mucho la pena que nuestros resultados tengan pues ese plus, sobre todo para nuestros pacientes. No olvidar que todos los analistas pues también somos pacientes y tenemos familia, y queremos que todo en el laboratorio en que se atiendan, el resultado que salga pues sea el que represente el estado de salud de nuestro familiar o de nosotros o de cualquier persona. Entonces, eso también va a estar en el siguiente proyecto, o mejor dicho, en la siguiente norma que entre en vigor. Y yo agregaría que tenemos que tener competencia técnica, porque a lo mejor cumplimos con la parte administrativa, con la parte de todo, llenado de bitácoras y todo, pero si no somos aptos para poder dar el servicio, considero que también no deberíamos de estar frente a un laboratorio clínico. Gracias, Francisco. Leslie, ¿cuáles son esos requisitos legales que tú has observado? Sí, bueno, nada más para agregar a todo lo que dijeron mis compañeros de que es el cumplimiento de normas. También se necesita un aviso de funcionamiento, lo que es un responsable sanitario y un representante legal. En mi caso, por ejemplo, que estoy en un hospital, el representante legal sería el director, y el responsable sanitario puede ser un profesional de la salud, por ejemplo, un médico. En este caso, el responsable sanitario es un químico que pues debe tener título y cédula profesional. Y bueno, lo que es el alta del aviso de funcionamiento del establecimiento y el aviso de responsable sanitario va a ser por el Centro Integral de Servicios, más conocido como el CIS. Entonces, eso en conjunto con lo que es el cumplimiento, pues ahora sí que de las normas y de los procedimientos normativos de operación. En esas normas hay muchas, ¿no? Entonces, otra que también se tiene que cumplir es, por ejemplo, la 087 de Semarnat,
hojas de seguridad de reactivos, implementar serían eso, lo que es el aviso de funcionamiento, responsable sanitario y representante legal. Gracias, Leslie. Francisco, nos has comentado un poquito que te iniciaste en la farmacia y aquí hay una pregunta que quiero hacerte. Voy a pasar a las preguntas otra vez del público, se los voy a hacer a cada uno específico para poder atender a todas lo más que podamos, porque ya el tiempo también nos está comiendo. Y bueno, nos comentabas, Francisco, que tenías un poquito de esta formación de farmacia, que esa era tu primera interacción. Arturo Flores en Facebook nos dice, quise implementar un manual de uso racional de antimicrobianos en un hospital, pero fue difícil la aceptación por parte de los médicos. No aceptaron las recomendaciones basadas en evidencias. ¿Qué recomendaciones podrías tener para tratar de manera conjunta esto con los médicos? Aquí sería bueno saber si el hospital del que comenta el colega fue un hospital público o privado. Lo comento porque quizá nada más la forma de la administración sea distinta, ¿no? Pero se supone que deberían de contar todos los hospitales, sean públicos o privados, con un comité, en ese caso de farmacovigilancia. Y dentro de cada uno de los comités, en ese caso el comité del que estoy hablando, está conformado por varios médicos. En ese caso, voy a hablar específicamente del comité de farmacovigilancia. Está conformado por médicos especialistas de las diferentes áreas, obviamente el director y la parte de calidad, y invitan, en ese caso, al responsable de la farmacia del hospital. Y por ejemplo, en el caso de nuestro hospital, estoy yo como parte como secretario técnico, le llaman, que sería como el que organiza las reuniones y las sesiones y ve la manera de implementar algunas nuevas estrategias. Entonces, considero que ese es el camino el que se debe de seguir para poder implementar cualquier cosa, es irnos por los protocolos que marcan las instituciones o marcan en determinado caso las organizaciones, y que una de las recomendaciones que creo que es fundamental, no solamente para este tipo de implementación, sino para todo cambio que se desea generar en un hospital o una institución, es la labor de convencimiento hacia el gremio, ya sea médico o la enfermería o quien sea el que va a estar directamente relacionado con este cambio. ¿Y cómo se puede hacer? Una gran estrategia es preparar por ejemplo, cursos, sesiones que estén constantemente concientizando sobre esto, porque quizá a lo mejor tiene todos los fundamentos y no lo dudo, pero quizá a lo mejor se los presentó a los médicos, saben que eso es lo que se desea implementar, pero previamente no hubo esas charlas de tú a tú y también sesiones en las mismas instituciones donde estén todo el personal y donde se explique, donde se aborde, donde se discuta, donde si haya lo que tenga que haber, me refiero a lo mejor un debate de ideas o a lo mejor de conocimientos, y con ello terminen por convencerse los médicos, enfermeras o el área de aplicación que corresponda de que realmente este documento es importante implementar y que entre en vigor pues cuanto antes. Entonces, regreso un poquito, dependerá de las instituciones, pero habrá que acoplarnos a los protocolos que cada una de estas tenga, a llevar la parte administrativa o burocrática que cada una de estas tenga, pero muy importante la concientización, el que podamos realmente nosotros convencer a nuestros colegas o a nuestros compañeros de que eso que nosotros queremos implementar es bueno, está fundamentado y que va a tener un resultado benéfico para nuestros pacientes. Entonces, creo que ese es el camino adecuado. Gracias, Francisco. Bueno, esta pregunta de Diego Salvador, se la voy a dejar abierta a ver si alguno de ustedes nos las puede apoyar en contestar. ¿Cuáles medicamentos o en cuáles medicamentos realizan farmacocinética clínica? ¿Y cómo realizan la interconsulta si hay dosis subterapéuticas o bajas en sangre? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia en esta? No han tenido esta experiencia, ¿no?
Rebeca, Leslie, que están en los hospitales. Rebeca. No, así como tal, como nos lo preguntan, no, no he tenido algún caso No, no. de eso. Ujú. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar pendiente. Bueno, aprovechando, Rebeca, ya que estás con el micrófono, ¿qué opinas de integrarte al pase de visita? ¿Perdón? ¿Qué opinas al integrarte al pase de visita? Es una pregunta de Francisco, Francisco Vaz. El pase de visita. Sí es muy importante porque volvemos, o es con los pacientes, ¿no? Sí. Referencia a los pacientes, ajá. Sí es muy importante porque realmente nosotros volvemos a hacer un contacto directo con el paciente. Nosotros podemos preguntar el estado en el que se encuentra, podemos tomar datos de su historia clínica. Entonces realmente nos acerca demasiado al diagnóstico, a la terapéutica que se está llevando y nosotros podemos tener mayor interacción con bases más sólidas y podemos comunicarnos mejor con el médico y hacer un seguimiento más puntual. Gracias, Rebeca. Carlos, Norma nos hace una pregunta aquí interesante. ¿Has encontrado interferencia de remedios herbolarios industrializados y o uso tradicional de plantas medicinales con los resultados del laboratorio? Pues no en la experiencia que he tenido. No dudo que la haya. Recordemos que hay ya hay trabajos publicados en revistas especializadas que hablan sobre los efectos de los remedios herbolarios industrializados y no, sobre todo en hígado, ¿no? Que alteran el metabolismo del hígado. Entonces, creo que es algo muy interesante que tendríamos que empezar también a integrar a la información, ¿no? Pero, pues, insisto, se hace demasiado complejo y se tiene que planear de una manera que sirva, ¿no? Para no abrumar al paciente con muchas preguntas. Pero bueno, específicamente no hemos abordado ese tema. Claro, sí, no, sí, como bien comentabas, ¿no? Esta forma de abordar, entrevistar al paciente, pues es importante, ¿no? Si queremos prestar un servicio que no sea abrumador, es interesante, más para reflexionar. Leslie, aquí Diego Salvador nos pregunta si has encontrado un valor anormal, lo reportan al área de farmacovigilancia, es decir, que donde sospechan que esté involucrado algún medicamento, lo reportan al área de farmacovigilancia. No te escuchas. Reportado. Sí, ya te escuchas, ya te escuchas. ¿Ya? Ok. No, por el momento no hemos reportado como tal al área de farmacovigilancia. Nada más hemos hecho la trazabilidad del paciente. En este caso me refiero a un paciente en hospitalización, pero no sé, o sea, ha llegado hasta ahí. Revisamos el expediente clínico, hacemos la trazabilidad, pero no se ha reportado como tal en el proceso pues, de farmacovigilancia. Como es RAM, no. Claro. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Comienzo contigo, Francisco. Cuando has tenido alguna visita de verificación sanitaria, ¿qué recomiendas que se tiene que hacer para poder recibir estas visitas? Creo que lo primordial es conocer el fundamento de donde ellos van a hacer la verificación y ellos van a hacer tienen un checklist en donde, de acuerdo a la norma oficial mexicana que nos rige la 007, van a verificar que todo lo que ahí se indique se esté cumpliendo. Entonces, lo primordial es conocer esta norma, porque si no, quizá nos vayan a pedir algo que ni siquiera esté estipulado en esa o en ninguna otra norma. Eso también es muy importante. Digo, se supone que en el papel quien va a supervisar tiene el conocimiento y el adiestramiento adecuado para hacer ese tipo de actividades. Sin embargo,
nos hemos topado con que no, hay quienes quizá no tienen esa parte del adiestramiento y podríamos estar frente a un verificador que desconozca incluso lo que está verificando, ¿sí? Y que nos pida cosas adicionales que no tendríamos que tener. Entonces, lo primero sería eso, tener conocimiento de la norma oficial mexicana, esta y las que también nos competen, que hace rato comentábamos, algunas, la 087, la 052 y las que se anexen, tener conocimiento de todo lo que nos implica, lo que nos obliga la legislación, en ese caso mexicana. Y en base a ello poder recibir al verificador. Y bueno, esa parte sería antes de. Ya estando allí presente la verificación por parte de COEPRIS, es también no temer, digo, al final de cuentas no estamos en un narcolaboratorio, digo, estamos en un laboratorio de análisis clínicos en donde quizá haya cosas que corregir, que serán detalles pequeños, pero no estamos haciendo algo ilegal, vaya. ¿Sí? Entonces, estar tranquilos de que lo que estamos haciendo estamos bien y ir tomando nota de lo que nos están diciendo, porque van a hacer las observaciones, nos lo van a dejar por escrito y para poderlas corregir, pero también nosotros hacer nuestras propias observaciones. Tal vez el verificador no me indicó este detalle que yo tengo, pero yo lo estoy observando en el momento que me está verificando, lo voy anotando y voy a hacer las correcciones pertinentes, porque después va a haber una segunda supervisión en donde si no hemos corregido estos detalles, pues bueno, quizás sí sea le demos pie a una sanción y eso es lo que queremos evitar a toda costa y además de poder trabajar pues como la ley no lo pide. Entonces, básicamente eso, conocer la legislación, conocer también, en ese caso, lo que ellos van a verificar, estar tranquilos para poder contestar como debe de contestar uno con seguridad y por último, hacer anotaciones para hacer nuestras correcciones pertinentes acerca de los puntos que ellos nos dicen y acerca de algunos que quizá nosotros notamos en el momento de la supervisión. Gracias, Francisco. Carlos, desde tu trinchera, ¿qué recomendaciones darías? Bien, pues como dice Francisco, conocer la normatividad es fundamental. Tener a la mano una lista de verificación con todos los documentos que nos van a pedir. Y algo que funciona muy bien es que si tenemos, por ejemplo, unidades de toma de muestra o sucursales, tener pues un maletín, una caja que el responsable, tiene que haber una persona que sea responsable de atender eso y que tenga ahí en ese maletín organizados todos los documentos. Y entonces cuando venga el verificador, primero tenemos que corroborar que de verdad sea un verificador, porque desafortunadamente ahora con la delincuencia pues se vuelven muy creativos, ¿no? Y entonces pues de repente resulta que a un laboratorio llega el mismísimo director de COFEPRIS y pues primero tenemos que ver que de veras sea el director de COFEPRIS, ¿no? Y y ya una vez que vemos que procede la visita, entonces, pues tener claro el conocimiento de qué es lo que nos van a solicitar y tenerlo muy a la mano, ¿no? Incluso en fotocopias para que se resguarden los originales y tener, por ejemplo, nuestros manifiestos del RPBI, tener nuestro aviso de funcionamiento, es decir, dependiendo de la autoridad que nos visita, porque pudiera ser una autoridad municipal que no necesariamente va a pedir cosas de salud, sino más bien de impuestos o tributarias, y tenerlo como muy claro y organizado. Y otra cosa muy importante es que, por ejemplo, tomar en cuenta que varían las regulaciones muchas veces de estado a estado. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, en laboratorios acreditados, aunque las acreditaciones son voluntarias, por ejemplo, una ISO 15189, sí conocer las sutiles diferencias que hay entre la manera de proceder en uno u otro estado, porque a veces nos toca que llega el evaluador y el evaluador es un experto que viene de otro estado y nos pide cosas que no aplican para nuestro estado, ¿no? Entonces, pues sí tener muy claras nuestras responsabilidades, tanto las obligatorias como las voluntarias, para que nuestro personal, y capacitar muy bien a nuestro personal para que no se haga un cuello de botella en la que todo lo tenga que resolver el jefe, ¿no? Bueno, pues si se presentó la autoridad en una sucursal,
la persona responsable de esa sucursal lo puede resolver sin tener que estar llamando a la central, ¿no? Entonces creo que eso sería mi aportación a esta pregunta. Gracias, Carlos. Leslie, para ti, ¿cómo han sido estas visitas sanitarias? ¿Qué recomendaciones nos darías? Norma. Un segundo, voy. Listo, Leslie. Gracias. Bueno, como acabo de comentar, pues notificar primeramente al verificador. Se le solicita su credencial vigente que se identifique como como comenta otro compañero, los pasos a seguir. El responsable sanitario, en este caso del laboratorio. Y pues bueno, ya permitirle lo que es el acceso a la documentación que aparece en la lista del acta de verificación y pues las evidencias que solicite el verificador. Al final del acta, si hay alguna observación, el responsable sanitario tiene el derecho de escribir. Hay un recuerdo. Y pues bueno, otra de las recomendaciones es que hacer hincapié en que si en algún momento el verificador pide algún apoyo monetario, pues que no se debe de proceder a ello y que incluso se puede reportar pues ante COFEPRIS, ¿no? Y pues también tanto de ellos hacia nosotros o como de nosotros hacia ellos. Por el momento son las únicas recomendaciones que pudiera dar. Gracias, Leslie. Rebeca, ¿cuál ha sido esta interacción que has tenido con las visitas sanitarias? ¿Qué les recomendarías? Pues igual lo que mencionan todos ellos, nada más para englobar un poquito o cerrar, lo de la verificación, sí, por ejemplo, cuando llegan, bien dicen, tenemos que checar que los verificadores sean autorizados, entonces en la página de COFEPRIS, ahí se puede uno ingresar los datos de las credenciales que ellos presentan para ver realmente su vigencia, inclusive también el número del acta de verificación. También lo que se tiene que checar es el alcance, lo que decían, muchas veces tenemos que ver cuál va a ser el alcance de la revisión para nosotros ponernos en ese contexto y tenemos que tener en cuenta que muchas veces llevan evidencia física, ¿no? Entonces también tenemos que verificar toda esta parte porque lo que nosotros vamos a emitir con ellos o que se van a llevar como evidencia, pues es muchas veces a lo mejor información pues delicada, ¿no? Realmente del laboratorio, entonces tenemos que asegurarnos que lo estemos emitiendo a las personas confiables, ¿no? Para este proceso. Y lo que mencionaban, pues tener seguridad en la evaluación. Sabemos que ellos llegan en cualquier momento, en cualquier horario, turno, día, que sea. Entonces, todos tenemos que estar bien preparados, todo el personal de todos los turnos, dónde está la documentación. Por lo mismo es que les comento que se deben de llevar todos los procesos adecuados al día, porque revisan todo, refrigeradores, las caducidades, registros de temperatura, o sea, barren con todo, ¿no? Dependiendo viendo el alcance, pero realmente pues lo que estipula la norma es todo eso, ¿no? Almacenamiento, procesamiento, controles, bitácoras. Entonces es el momento de llevarlo al día y por turno, o sea, realmente lo que me compete a mí en mi turno, que quede desde el inicio hasta el fin, completo, ¿no? Porque realmente estas visitas son sorpresa, entonces tenemos que tener todo preparado y listo. Gracias, Rebeca. Sin duda, aunque las visitas puedan tener un alcance, siempre tenemos que estar preparados en todo, ¿no? No dejar a un lado de estar siempre llevando a cabo nuestras bitácoras, nuestros registros, porque al fin y al cabo ese es el control que nos da la precisión y el servicio que se está prestando. Pues hemos estado en este año en una seria cuestión de salud pública, mundial, con esto de la pandemia, ¿no? Sin ser el hombro, sin vernos negativos en este sentido, ¿cuál ha sido esa experiencia que les ha dejado la pandemia a ustedes en estos laboratorios clínicos? Leslie, ¿nos puedes comentar tu experiencia? No, creo no. Listo. Gracias.
Sí, adelante, Leslie. Bueno, en mi caso, pues la verdad es que sí, al principio que otros, a veces, esa la resistencia a los cambios, pues es que sí fue como que impactante, ¿no? Porque de primera instancia, pues, lo que es la rutina en el proceso de laboratorio, sus, lo que es la capacitación de la utilización del equipo, tener exactamente lo que es las precauciones necesarias, y pues subir, por ejemplo, a toma de muestra con los pacientes, ya con el equipo puesto, ver a los pacientes, por ejemplo, que están boca abajo. A veces no era tan viable lo que era una buena toma y tardábamos mucho tiempo. Entonces, con el equipo puesto, pues entre que sudabas, que estabas con el tiempo medido porque ibas a pasar con otros pacientes a toma, a veces entraba un poco lo que es la desesperación, pero conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos adaptando. Y pues finalmente cada quien adoptó alguna forma o alguna técnica para lo que es su toma, para agilizarla y acostumbrarnos pues ya a los cambios completamente. De ahí pues el cambio en lo que es la rutina en el laboratorio, cambios de horario, ir a veces en horarios fuera de trabajo a hacer apoyo hacia los compañeros. Más que nada eso. Gracias. Carlos, para ti, ¿cuál ha sido esa experiencia con esta pandemia? ¿Qué oportunidades has observado? Bueno, pues nosotros la experiencia que hemos tenido es nuestro centro, como es un centro privado de reciente creación, pues hemos tenido todos los problemas posibles de una organización de reciente apertura, más la pandemia. Creo que lo más importante, la lección más importante es generar esa confianza que se requiere tanto en el médico como en los pacientes para que confíen en la calidad de nuestros resultados y en la seguridad de nuestras instalaciones. Entonces, el hecho de aplicar correctamente los protocolos de limpieza y desinfección, el hecho de usar el equipo de protección personal, es lo que en el día a día le da confianza al paciente y al médico, porque por la naturaleza de nuestro centro tenemos muchos pacientes. Sí, todos son ambulatorios, o la mayoría son ambulatorios, pero son pacientes geriátricos, pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, su nivel de riesgo es mucho más alto. Entonces, sí tenemos que hacer mucho hincapié en las medidas de seguridad. Entonces, pues creo que esa es la lección más importante. Por ser un centro independiente, no estar adscritos a ninguna institución como hospitales o clínicas, pues no estamos recibiendo pacientes en estado grave de coronavirus por la naturaleza del centro. Entonces creo que eso también nos ha permitido, pues de alguna manera, trabajar pues con ese control. Claro. Y además, pues has tenido oportunidad de seguir atendiendo a la población que no está todavía con el padecimiento, ¿no? Es una oportunidad también, ¿no? Claro. Que no se desatiende a estas poblaciones, ¿no? Que no es todo COVID al fin y al cabo, ¿no? Sí, pues es que ese es otro tema, ¿no? Que yo lo he visto con familiares, con amigos que
recibían su servicio en hospitales públicos y de repente pues ya les suspendieron sus consultas porque pues ahora el hospital al que iban ya es puro COVID, entonces pues se olvidan del paciente crónico, ¿no? Entonces, pues esa es otra situación que estamos viviendo y pues bueno, la vida tiene que seguir con todo y COVID. Sí, claro. Muy bien. Gracias, Carlos. Francisco, pues, sin lugar a duda, tú te has enfrentado un poco más a este problema, ¿no? Desde lo público. No sé si ustedes fueron hospital COVID o no lo fueron, ¿no? ¿Nos platicas esa experiencia? Claro que sí. Ha sido realmente, creo que va a haber un antes y un después, o tendría que haber un antes y un después de COVID en el hospital, porque aunque todo el tiempo se tuvieron sesiones y estuvo recordándose algo, por ejemplo, tan básico como el lavado de manos, que había recurrentemente la indicación por parte del Departamento de Calidad, había realmente esta promoción a hacer las cosas bien, lo de los 5 momentos, varias cuestiones que las repiten. Nunca creo que habíamos tenido la oportunidad de reconocer tan palpablemente la importancia de todas ellas, y tendría que haber un antes y un después, porque ahora, incluso yo, ahorita, bueno, disfrutamos de estar sin cubrebocas, ¿no? Pero estando yo en el hospital o cualquiera, de verdad que uno se siente desnudo sin el cubrebocas. A veces cuando lo quitamos para almorzar o algo así, se siente uno desnudo porque ya realmente te acostumbras tanto a este aditamento que después, bueno, pareces que lo necesitas. Y en el hospital, otra de las cosas que nos ayudó bastante es que, bueno, su servidor ya había tomó un curso de flebotomía, nos certificamos como flebotomistas, pero una cosa era lo que decía, ¿no? La parte de la teoría y demás, y la práctica, ahí es donde creo que nos ha hecho evolucionar, nos ha hecho también avanzar mucho más rápido en esa parte, porque algo muy sencillo que es la toma de muestra con guantes. Sí, en donde yo antes de eso decía, bueno, es que es bien complicado palpar la vena con un guante porque te quita sensibilidad y demás. Pues ahora lo hacemos con doble guante. Entonces, el doble guante y hacemos la punción y más aparte el equipo de protección. Y entonces, sí es complicado, sin embargo, no es imposible, y la práctica, como ya bien sabemos, hace el maestro. Entonces, eso ha sido de las experiencias, creo, muy gratas, y creo que de los aprendizajes más grandes que tenemos es el correcto uso del equipo de protección personal, ¿sí? En donde antes simplemente pensábamos que ahí estaba y ahí está siempre, ¿no? Pero no lo usábamos porque no había una necesidad personal. Ahora ya no es del que te digan te lo tienes que poner, sino que uno lo exige, ¿sí? Entonces, esa parte también ha cambiado bastante. Y la experiencia, por ejemplo, hace rato que hablaban de que se suspendieron consultas, sí, lo tuvimos en el hospital, consulta externa se dejó de dar solamente los pacientes hospitalizados, y lastimosamente, realmente muchas personas dejaron de recibir su atención y tuvieron que ir a clínicas particulares. Y aquí es donde también creo que nos va a cobrar factura. Esto solamente es el inicio, porque el siguiente año, pues no solamente vamos a tener las secuelas de salud de COVID, sino las secuelas económicas de COVID, de todos aquellos que a lo mejor se hicieron una cirugía en un particular, que a lo mejor todavía lo deben al banco o con alguna persona con intereses, y terminará por todavía ir un poquito más en decremento su economía. Entonces, todo eso no lo vemos, pero sin embargo va a existir, y en nuestro hospital, bueno, dentro de las experiencias como el laboratorio es del equipo de bioseguridad, y sobre todo también lo que no solamente con el contacto de nuestros pacientes, sino también con las muestras, ¿sí? A veces se nos hace fácil nada más centrifugar nuestras muestras, no pasa nada, abrimos rápidamente la centrífuga, destapamos a lo mejor el tubo y los aerosoles que genera este procedimiento, ¿no? Entonces, todo eso también estamos reaprendiendo en que todo eso es fundamental, que es importante, y que no solamente está en la teoría, sino que hay que llevarlo a la práctica. Pero me parece que esta pandemia realmente nos ha reeducado en cuestiones que de verdad teníamos muy olvidadas y que ahora las estamos retomando, porque son
parte de las buenas prácticas de laboratorio. Entonces, eso es lo que en nuestra experiencia ha sido esta pandemia en nuestro hospital. Y bueno, no se diga la parte de humana, que también ha removido fibras pues bastante sensibles. No, sin duda que sí, Francisco. A veces el realizarlo rutinariamente nos olvidamos de algunas cosas y esta pandemia nos ha hecho retomar o reflexionar una vez más sobre por qué hacemos las cosas de esa manera, ¿no? Y como bien dices, esa experiencia que tienes de doble guante, máscaras, todo, pues incluso yo como paciente tuve la experiencia precisamente de acudir a una toma de muestra y pues te sorprende, ¿no? Esta habilidad que tienen que desarrollar aún más para esto, ¿no? Rebeca, ¿cuál ha sido tu experiencia con COVID? Pues sí, realmente todos sabemos que la vida es un constante cambio, pero pues esta pandemia nos vino a dar un cambio demasiado drástico para el sector salud, para la población, entonces realmente adecuarnos al día porque era una notificación, después se cambia las recomendaciones, ya realmente fue un cambio muy, muy drástico, que teníamos que irnos adaptando constantemente. Entonces ahí en laboratorio, pues realmente las medidas se llevan a cabo. Sin embargo, sí se tuvo que hacer una capacitación, a pesar de que sabían hacer y realizar correctamente la toma de muestras, se tenía que tener una certificación de que realmente los químicos que tomaban las muestras estaban realmente evaluados. Entonces, nosotros en época de pandemia tuvimos una visita por COFEPRIS. Entonces, imagínense todo el estarnos adecuando y de repente llegan a evaluarnos. Nos hicieron mucho hincapié en esta parte de la certificación de los químicos, ya se tenía toda esta evaluación. También se vio lo de cambio de estructura, porque la toma de muestra tenía que ser en un lugar cerrado, precisamente para evitar contaminación de las áreas. Entonces, toda esta parte la vimos en cambios de estructura, en equipo también, por ejemplo, se tomaban por binomios, era ya el equipo que iba a tomar muestra, el que estaba directamente con el contacto y quien hacía el embalaje de las muestras. Entonces, realmente se hicieron varias acciones, los protocolos a seguir, se hizo un manual específicamente para toma de muestra de COVID y realmente al inicio fue como que la incertidumbre, pero pues platicando con compañeros, pues nos dimos como que a la tarea de reafirmar lo que ya sabemos, las medidas de seguridad, es decir, saben que si nosotros lo hacemos correctamente, la puesta del equipo, el retiro, saber que mi responsabilidad es por mi seguridad y por mis compañeros, entonces realmente se hizo un equipo fuerte y no hubo ninguna eventualidad, gracias a Dios, en las tomas de muestra que se estuvieron realizando, que los compañeros estuvieron en la primera línea, en contacto directo con los pacientes en la toma de muestra. Realmente fue un tiempo sí estresante porque pues era una incertidumbre total, pero realmente las acciones y las actividades que se llevaron a cabo pues fueron muy, muy, muy satisfactorias y pues el reconocimiento, ¿no? Para mis compañeros que estuvieron ahí en la primera línea y pues dieron todo, ¿no? Okay, muchas gracias, Rebeca. Bueno, pues el tiempo ya nos ha ganado en esta ocasión. El laboratorio clínico, pues es una de las áreas de especialización del UFB, en el que muchos UFBs están trabajando, ¿no? A modo de conclusión, muy, muy, muy breve, ¿qué les dirían ustedes a los pacientes, al público en general, a los profesionistas, de el aporte que ustedes tienen como UFBs a la salud? Rebeca, comienzo contigo. Pues realmente el mensaje sería que nos vean como un personal de apoyo para ellos. Realmente estamos para un servicio a la sociedad, para la comunidad. Entonces yo creo que nos vean como un equipo para su diagnóstico, que realmente no lo vean como algo pesado. Retomo lo que había comentado Carlos hace un momento, de que las preguntas que nosotros le hacemos o el acercamiento que tenemos con ellos realmente es como para tener un mejor diagnóstico para su tratamiento. Entonces, realmente que empaticen con el personal clínico, que vean la relevancia y la importancia en las actividades que uno lleva a cabo. Y pues yo creo que poco a poco ir platicando o teniendo mayores canales de comunicación, tanto ellos con nosotros y viceversa, podemos tener una mayor empatía.
y pues encaminarnos hacia un mejor, por recomendaciones, ¿no? Para el sector salud. Gracias, Rebeca. Francisco, ¿cuál sería tu conclusión o recomendación? Hacia con nuestros pacientes, pues también el que nos vean como una parte de este rompecabezas del que hablaba al inicio, en donde si falta una de las piezas, pues bueno, la atención en salud no se puede dar de manera completa, no se puede dar como debe de darse. Entonces, nosotros como químicos clínicos, como químicos analistas, somos parte de somos una pieza de ese rompecabezas, que un momento de que se arme, que eso es algo multidisciplinario, porque ustedes reciben la atención de su médico, pero sin embargo debe de haber apoyo en el diagnóstico y para eso estamos nosotros. Debe haber apoyo también en la parte de la prescripción, a lo mejor de colocar algún medicamento, me refiero a la enfermería, etcétera. Entonces, cada uno tenemos una función primordial y es bien importante que cada uno haga lo que le corresponde y de la mejor manera. Y creo que el compromiso de todos nosotros, quienes estamos en el laboratorio, es que lo que nosotros reportemos como resultado represente realmente su estado de salud y que le sirva realmente a su médico para poder diagnosticar y poder dar un tratamiento. Entonces, somos esa pequeña parte, quizá un poquito ocultos, sin embargo, ahí estamos para servirles porque al final de cuentas nos debemos a ustedes, nuestros pacientes. Gracias, Francisco. Carlos. Creo que mi recomendación, mi comentario sería hacia buscar en todo momento mejorar la comunicación. Buscar resolver efectivamente la necesidad de nuestro paciente y de nuestro médico, porque, bueno, en el caso de los laboratorios, si lo viéramos como una relación cliente-proveedor, pues en realidad el cliente es el médico, ¿no? El paciente, pues sí, se va a ver beneficiado de nuestra atención, pero quien necesita la información y quien va a usar la información va a ser el médico. Entonces, pues sí es muy importante que ese binomio que muchas veces no está tan bien entendido, médico-laboratorio, funcione de manera lo más armónica posible para que se pueda obtener la información que le va a servir al médico para tomar decisiones que impacten positivamente en la salud del paciente. Entonces, yo abogaría por eso, buscar comunicación, hacer equipos multidisciplinarios, cada quien desde su área, pero sí muy, pues compartiendo esa información, ¿no? Para que al final las cosas fluyan. Gracias, Carlos. Leslie, ¿cuál sería tu comentario? Pues bueno, como ya lo comentó Rebeca, creo que sí es importante que tengamos muchísima empatía, que no se nos vaya ese lado humano y que sigamos también en lo que es la mejora continua para poder así formar parte del equipo multidisciplinario, ¿no? Y poder apoyarnos apoyar nosotros a lo que es el diagnóstico, más que nada para dar el 100% de nosotros, ¿no? O sea, estar siempre actualizado. Y la verdad que sí, hacer mucho hincapié en ese del lado humano, ¿no? Porque a veces la carga de trabajo, a veces el día a día, yo sé que todos tenemos esa que nosotros estamos profesando, pero hay ocasiones en el que se nos olvida. Entonces creo que es importante hincapié en eso, que no se nos vaya el lado humano y que cada vez que podamos ayudar. Gracias, Leslie. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado. No sin antes les quiero comentar a Arely Leal Barrera, pues dice que muy interesante todo el trabajo que realizan como profesionales de la salud dentro del laboratorio clínico. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Felicidades a todos ustedes. Pues bueno, tenemos que terminar el día de hoy. Quedan todavía muchas cosas que platicar del laboratorio. El laboratorio es un área que aporta bastante. Tiene infinidad de cosas, ¿no?
como bien dice, no es, aunque está atrás de bambalinas, pero siempre está presente al día en esta lucha constante por mejorar la salud del paciente, ¿no? Norma, ¿nos quieres comentar algo? Bueno, pues por mi parte agradecer profundamente a nuestros invitados, a nuestras colegas que los contactaron, maravillosa charla, súper interesante. Se tocaron muchísimos temas muy relevantes que, como bien dicen, de un trabajo que a veces no se nota, que a veces no saben que hay QFBs detrás de este trabajo. Y bueno, pues es importante sacarlo a la luz, que se vaya conociendo, que se vaya mejorando la interacción con los médicos, poco a poco. Decía por ahí un jefe, ¿cómo te comes un elefante? Pues de a pedacitos. Entonces, sigamos así de paso por paso. Y como bien lo decía Paco, ¿no? Por esta parte de que el bienestar al final de todo, aunque nos decía Carlos, nuestro cliente es el médico y es el que va a usar la información, pero el bienestar final, el destinatario final de las acciones va a ser el paciente, ¿no? Entonces, esta parte sigue siendo la esencia del farmacéutico, preocuparse en todo momento por el bienestar del paciente, porque de la buena información que le demos al médico, va él a tomar la decisión para la mejor terapia de su paciente. Entonces, muchas felicidades a todos por su gran labor. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Este foro es para, pues, dar a conocer el quehacer del farmacéutico, del químico farmacéutico, biólogo, de las diferentes modalidades de farmacéutico que tenemos en el país. Y esta es una parte muy, muy importante que de repente estamos por ahí, bueno, pues en el cubículo, guardaditos, pero haciendo un trabajo muy importante por la salud de la población. Muchísimas gracias y sigan así echándole muchas ganas a este servicio. Y bueno, pues anunciamos nuestra próxima sesión. Por ahí si tienes el cartel, Vic. Hay algunos desayunos que hemos tenido charlas tan deliciosas que se nos van a segunda parte y bueno, quizá hayan pensado que se nos estaban olvidando, pero no. La próxima semana tenemos la segunda parte de este debate delicioso de 23 años de medicamentos genéricos en México. Van a estar con nosotros nuestra querida doctora Helgi Jung, ya recuperada, va a estar participando con nosotros, el doctor Gilberto Castañeda, querido amigo, y también el maestro Rivelino Sánchez, también un querido amigo y colega. Vamos a estar hablando nuevamente de cómo ha evolucionado esta parte de los genéricos en México. Así que los esperamos para que nos acompañen. Y pues creo que es todo. Muchísimas gracias. Pasen un muy feliz día a todos. Gracias, un gusto. Saludos. Muchas gracias. A todos. Gracias, saludos a todos. Bonito fin de semana. Nos estamos viendo. Una vez más en Desayunos con Aroma. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buen día.